A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy nos encontramos en la grata compañía de un politólogo, amigo de este espacio también, y con quien vamos a estar platicando sobre algunos temas y que quisiéramos hacerlos partícipes a ustedes. ¿Por qué lo digo así desde un inicio? Porque queremos conocer la reacción de cada uno de los costarricenses ahora que ya se inicia prácticamente el proceso electoral. Señores, no se ha cerrado la inscripción de los partidos políticos y ya tenemos 22 partidos nacionales inscritos, 23 provinciales y todavía andan unos por ahí haciendo el trabajo para inscribirse. Vemos que existen muchísimas cosas interesantes dentro de este proceso y nosotros quisiéramos tratar de ir analizando algunas cosas, procurando que, como bien lo digo siempre, que su voto sea un voto pensado, un voto analizado, un voto que le permita a usted no estar quejándose después, no estar en medio de un arrepentimiento genuino, sino decir, bueno, por lo menos mi voto fue y convencido. Pero para poder hacer usted eso, se requiere de leer, conocer y realmente tener claro el panorama de ese candidato, de su preferencia, si lo que está diciendo es viable o no, si lo que ofrece que va a hacer se puede hacer o no. En fin, hay una serie de cosas que deberían y que es necesario analizar. Pero un dato que sí quisiera dar antes de iniciar también es hablar de que los partidos nacionales son aquellos que pueden inscribir un candidato a la presidencia de la República. Los partidos provinciales solo pueden inscribir diputados. Así es que para tener claro eso y poder dialogar con ustedes y con el señor Alejandro Barahona, politólogo de profesión, con quien vamos a tratar de analizar el por qué esta cantidad de partidos, por qué esta proliferación de partidos, qué es lo que ocasiona este montón de partidos y sobre todo, ¿qué tan positivo es eso para la democracia, para la política? ¿Beneficia o no estas cosas, don Alejandro? Muy buenas noches, Isabel. Encantado de estar con usted y, por supuesto, con su estimable audiencia. Mire, en primer lugar tenemos que circunscribir para qué sirven los partidos políticos, ya que estamos en año preelectoral. Y los partidos son esas organizaciones, esas instancias mediante las cuales los diferentes grupos que conforman la sociedad, sectores y la ciudadanía acceden al poder. Hay que recordar que el próximo año, pero durante todo este año se realizará una campaña electoral tanto para efectos del Poder Ejecutivo, o sea, elecciones presidenciales, como también legislativas para efectos de los diputados en el Congreso. Y esto lo digo porque entonces una primera pregunta que habría que hacer es, bueno, si venimos de un sistema bipartidista donde teníamos dos partidos primordialmente, que no solamente se distribuían los puestos, sino entre los cuales se negociaban, hablo del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, ciertamente en lo que llevamos de este siglo, la realidad política cambió y enfrentamos una realidad multipartidista a nivel ya no solo de la Asamblea Legislativa, la conformación de los diferentes diputados, sino también a nivel del Ejecutivo. O sea, cada vez es más frecuente ver en los gabinetes personas que provienen de partidos distintos o que no provienen de ningún partido conformando el gabinete ampliado. Y esto lo digo porque entonces hay que entender no solamente que la realidad política ha cambiado, sino que ciertamente ese multipartidismo no ha hecho otra cosa que continuar. Y algunos hablan de esa atomización de la política, esa fragmentación
del espectro político, que se puede explicar desde varias circunstancias y con eso voy aproximándome a la respuesta que usted espera. Uno es que si son los partidos esos entes mediante los cuales no solamente se accede al poder, sino que en ese proceso se logran acuerdos con diferentes sectores, se acuerdan agendas y también se definen equipos. ¿Qué pasa cuando los partidos no logran responder desde el gobierno a las necesidades también del pueblo costarricense? Y lo digo por lo siguiente, porque durante toda esta administración la ciudadanía ha sido absolutamente consistente cuando le han preguntado cuáles son las prioridades de las familias costarricenses, y cuando comparamos que efectivamente es el tema del desempleo, el costo de la vida, el tema del COVID que a veces se mueve hacia sub y baja, el tema de la inseguridad y por supuesto hay algunos otros temas que de repente van fluctuando, como es el tema de la corrupción, ¿verdad? O la falta de confianza hacia el gobierno. Pero ciertamente vemos que no solamente la agenda del Ejecutivo, sino que la agenda desde el Legislativo no responde a estas prioridades ciudadanas. Y entonces aquí lo que yo quiero plantear es que la razón también por la que hoy día se explica no solamente que existe un sistema multipartidista, sino que proliferan las iniciativas también a nivel provincial, es por un lado porque los partidos políticos han dejado de ser esas instancias de acceso, han dificultado ese proceso no solo de diálogo, de consenso, de definición de agenda, sino que tampoco han logrado honrar sus compromisos de campaña. Lo digo porque en la campaña tenemos ese famoso plan de gobierno que después se constituye en un plan nacional de desarrollo y que al final de la administración, déjeme solo para referencia, el gobierno anterior, según el propio Mideplan, solo cumplió alrededor del 26% de las metas que se había propuesto inicialmente, con lo cual hay un incumplimiento no solamente de la agenda, sino del pacto acordado para ganar las elecciones. Y esto podría explicarse de varias maneras, parte de ese proceso de negociación con otros partidos políticos, pero no está respondiendo a la ciudadanía, no está respondiendo a los sectores. Entonces, le queda a esos grupos la interrogante, bueno, si no logramos a través de los partidos existentes incidir y acceder, ¿qué hacemos? Y por supuesto, por dicha, nuestro marco jurídico plantea la posibilidad de conformar partidos tanto a escala cantonal, provincial como nacional. Entonces, creo que la respuesta concreta a su pregunta es, existe esa proliferación de partidos políticos esencialmente porque los partidos actuales no han logrado hacer bien su trabajo, no solo como partidos, sino cuando estos han accedido a los diferentes puestos a nivel, no solo nacional, sino también a nivel cantonal, porque esto no es un tema solo del gobierno central o la asamblea, sino también de las municipalidades. Ya lo hemos vivido y estamos viendo ese incremento que están surgiendo partidos cantonales. Don Alejandro, pero ¿qué, digamos, a la política nacional? Porque aquí quizás antes de entrar a preguntarle si podemos definir un poco, porque hemos visto en diferentes ocasiones grupos consolidados. Bueno, vamos a hacer aquí, nos están pidiendo por un asunto técnico, hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Los ticos somos gente trabajadora, pero más que nada sencillos y humildes. Llevamos en la sangre esas ganas de hacer realidad nuestros sueños. Nos sentimos orgullosos de tener un país con una belleza única que nos rodea. Siempre tenemos una sonrisa que nos identifica como pura vida. Y también tenemos el mejor diario, Diario Extra, el que han elegido los costarricenses desde 1978. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Este y todos los miércoles, a partir de las 8 de la noche, acompañe a Isabel Espinosa en Sin Rodeos Municipal, un espacio dedicado a los gobiernos locales, por Extra TV. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos aquí en Sin Rodeos en esta noche, como bien lo comentábamos, con el politólogo Alejandro Barahona, procurando atender o buscar respuestas
el por qué o qué es lo que ha provocado esta proliferación de partidos políticos en un año electoral donde no solo tenemos 22 partidos nacionales, 23 provinciales, bueno, todos buscando, y como mencionaba, faltan otros por ahí para inscribirse. Pero, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que tiene la política que genera esa pasión, ese deseo, ese amor? Porque no solo quisiera que habláramos de la cantidad de partidos políticos, es que estando el país en las circunstancias en las que está, que cualquiera diría, esa es una papa caliente y más que caliente, ardiendo lo que va a quedar para el 2022, ¿quién va a querer echarse ese problema encima? Pues sucede de que más gente de la que usted y yo nos imaginamos. Como hace unos días mencionábamos, son más de 11, en este momento hay 11 precandidatos a Liberación Nacional. En la Unidad Social Cristiana ya hay 4 básicamente, y se habla de una posible coalición. Todavía no se ha dado, pero también se está hablando de eso. Hay una cantidad de gente de partidos que están ahí como que todos quieren, pero aquí el tema es, y todos dicen conocer la receta para solucionar el problema que tenemos los costarricenses. Don Alejandro, el problema es que cuando se llega ahí pareciera ser, o que es que todos los problemas cambian o que la receta nunca la conocieron. Bueno, mire, yo creo que una combinación de ambas, pero respondiéndole un poco más puntualmente lo que usted me plantea, creo que la razón también por la que existe esa proliferación y ese interés de muchos precandidatos, diría yo, personas interesadas, yo todavía no hablaría de precandidatos hasta que no oficialicen su intención, es que en las diferentes encuestas de opinión pública a lo largo de los años tenemos casi un 65% de los costarricenses que no simpatizan con ningún partido político. Esto quiere decir que entonces solamente hay una tercera parte del electorado que simpatiza con algún partido político. Ahí hay una razón también de fondo por la cual no solamente los partidos, sino diría yo las personas están muy interesadas en entrar en la política en la lógica de que si 2/3 partes del electorado está indeciso, no tiene simpatía o no va a participar, entonces hay una gran oportunidad, una gran área de oportunidad para no solamente los partidos, sino los políticos de tratar de ganar esa simpatía, no solamente de los ciudadanos, aunque somos los ciudadanos los que votamos, también de los sectores y de los movimientos. Yo agregaría también los movimientos, que ha sido un fenómeno que hemos visto no solo en nuestro país, en otras elecciones, sino a nivel regional y global. Ese es un elemento. El otro elemento es que hay un gran descontento, desconfianza, y hay un elemento que a mí realmente me preocupa, y es cuando ya esa confianza y ese descontento pasa a un pesimismo. En una muy reciente encuesta publicada la semana pasada a través de algunos de los medios de comunicación del país, se plantea que el 80% de los ciudadanos no cree que esta administración pueda atender las necesidades o esté interesada en atender las necesidades de los ciudadanos, las prioridades de los ciudadanos. Y esto hay que decirlo por lo siguiente, porque estamos en el año del Bicentenario, Isabel, y en lugar de ser ese punto de inflexión en términos de qué es lo que el país aspira a hacer dentro de 10, 20, 50 años, lo que estamos es, o por lo menos esta administración, lo que se ha reducido es en una discusión, en un paquete fiscal aprobado en diciembre del 2018 y ahora en otra serie de medidas fiscales a propósito de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero para estabilizar las finanzas del gobierno, no para atender las necesidades de las familias y los sectores. Y no solamente ahí hay un error de enfoque, sino que el otro gran error de enfoque, me parece a mí, es que vuelve a usar o a utilizar, digamos, o dirige su intención de gravar a los mismos sectores que fueron ya fuertemente golpeados en diciembre del 2018. Hablo de los asalariados, hablo de los pensionados, inclusive al bajar ahora renta a todas las personas arriba de los 600,000 colones, o sea, prácticamente ya a toda la clase media. Los que más ahogados están. Claro, dejando a sectores que fueron exonerados hace 2 años
probablemente fuera del foco de una reforma fiscal. Entonces, de nuevo, ¿a quién le van a cargar? Porque está claro que el gobierno está haciendo una serie de esfuerzos, pero por el otro lado no están dirigidos esos recursos que van a generar supuestamente la reforma fiscal a inyectarle a los sectores más golpeados por la crisis. Y una crisis que hay que decir esto, porque creo que aquí el gobierno ha ido desarrollando de alguna manera una habilidad para desviar la atención y no asumir su responsabilidad. Es una crisis que había empezado antes de la llegada del COVID a nuestro país. Recordemos antes, de principios del año pasado, cuando efectivamente los sectores hablaban de la necesidad de tener una estrategia nacional de reactivación económica. Llegó el COVID y no hizo otra cosa que profundizar la crisis, no solo en materia económica, Isabel, sino en materia social y política. Entonces, hay que ser muy responsables en esto. La pregunta ahora no es solamente cuántos candidatos o cuántos partidos. Es que en este contexto la necesidad que tiene el país es de una agenda que atienda la crisis o las diferentes crisis que tenemos. Y no puede ser reciclando las propuestas de hace 4 o 8 años. Tampoco, me pregunto yo, si los liderazgos actuales son los liderazgos que el país realmente necesita en este contexto. Y ahí me quedo yo con una gran duda, porque no se trata otra vez de reciclar a los mismos políticos que en el pasado, que han ocupado cargos públicos y realmente no los han antecedido logros importantes, ahora pretendan decir que tienen la fórmula para efectivamente sacar al país, cuando hay que entender una cosa muy sencilla, y yo lo quiero decir de una manera muy clara y muy puntual. No hay nadie que en este país solo pueda sacar a este país de la crisis. O sea, este es un esfuerzo de encadenamientos de los diferentes sectores, movimientos, áreas del país con la ayuda interinstitucional, sector público, privado, ciudadanía. Si no, no se va a lograr. O sea, la capacidad de generar sinergia es absolutamente imprescindible. Y si ni siquiera se es capaz de honrar los compromisos del gobierno en un ensayo de diálogo sectorial a la carta, porque el gobierno el año pasado dialogó a la carta con algunos sectores y ciertamente yo me pregunto y le haría esta excitativa a los sectores que participaron y a los moderadores de ese esfuerzo. ¿Qué se ha cumplido hasta la fecha? ¿Es la agenda que mandó el Ejecutivo al Legislativo una muestra del cumplimiento de sus compromisos? Porque si no, tenemos otra vez un grave problema. El Ejecutivo por un lado, la ciudadanía por el otro, los sectores por el otro. Si no entendemos que estamos en medio de una crisis que no vivía el país desde hace 42 años, me refiero a la administración Carazo-Odio, sí, hace 42 años, y que después de esa crisis hubo la necesidad no solamente de replantear el modelo de desarrollo, sino que replantear nuestro pacto social. Si no entendemos que esta crisis no se trata de esperar a que esto amaine y que la vacuna llegue a todos y por inercia todo vuelva a la normalidad, no. Se necesita un esfuerzo mucho más allá, que yo no veo interesado ni al presidente ni al Consejo de Gobierno ampliado en realmente buscar la ayuda, la sinergia de complementarse. Si no existe la capacidad interna del gobierno, por razones que sea, apoyarse en las universidades públicas de este país, por ejemplo, que tienen centros de investigación, institutos, etcétera. Apoyarse también en las empresas públicas, que algunas tienen áreas, por ejemplo, o departamentos de análisis prospectivo. Si no entendemos que esto tenemos que superarlo con una capacidad mucho más amplia que la que hemos demostrado hasta ahora, realmente nos va a durar muchísimo ese proceso de recuperación. Yo quisiera lanzarle un reto a los televidentes en este momento y tratar de conocer un poco la situación. Sé que no es el momento como para que nos pongamos ni es el espacio para generar encuestas, porque muy lejos de pensar en algo como eso, lo cual es imposible en los minutos que tenemos. Pero sí quisiera conocer, yo sé que en este momento en el Partido de Liberación Nacional hay 11 precandidatos. Se habla de don Antonio Álvarez de Santi, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson, Jorge Herrera, Rolando González, Roberto Thompson, Guillermo Constenla, Fernando Zamora, don Claudio Alpizar, que hizo su postulación el día de ayer de manera oficial. ¿Quién me queda? Bueno, son 11, José María Figueres, por favor, José María Figueres,
Son 11 precandidatos los que tiene el Partido de Liberación Nacional. En el PUS se dice que es el señor Roberto Suñol, el señor Erwin Macís, que dicen que ya prácticamente está decidido a entrar en la contienda, Pedro Muñoz. Se habla de la señora Linet Saborío, directora del OICOTE y ex vicepresidenta de la República. Y ahí es donde se está haciendo la propuesta de una coalición. También se habla del señor Eli Feinstein, se habla de como candidato a la República, el señor Gerardo Corrales, que es del Partido de Liberación Nacional. Luego se habla del señor Fabricio Alvarado. Es más, permítanme un momentito, de Restauración Nacional, que dicen que van con el señor Eduardo Cruzan a la cabeza, según lo que se especula. El Frente Amplio, Liberal Progresista, Todos Podemos, Movimiento Libertario, que dicen que van a ir, aunque sea sin Otto Guevara, porque ellos van a salir por su cuenta. Demócrata Cristiano, y hay un partido provincial que se llama Partido Nuestro Pueblo también. O sea, hay una serie de... Nueva Generación. Perdón, Nueva Generación. Sí, bueno, es que son 22, por favor, 22 partidos en este momento inscritos nacionales. Y bueno, pero aquí el caso es, de todos esos nombres que yo he mencionado, ¿cuáles consideran ustedes como televidentes que efectivamente tendrían una posibilidad de que usted diga, ese podría ser? Porque yo quisiera saber aquí más o menos hacia dónde se van a dirigir, previo a que entremos nosotros a hablar de los precandidatos, porque sí quisiera que tratemos de hablar un poco del papel, el rol que juegan los precandidatos en los partidos, ¿verdad? Pero déjeme hacerle una ampliación a esa excitativa que usted le hace a quienes nos ven. Se vale también que digan ninguno, para poder visualizar a aquellas personas que no ven en esos candidatos que hemos mencionado, hombres y mujeres, realmente una posibilidad. Que para digan, que veamos, ninguno me convence. Ninguno de esos podría ser, para poder reflejar la realidad que hoy día vivimos. Exactamente, para ir conociendo, que la gente nos ayude, para ir tratando, porque quisiera que ahora don Alejandro nos ayude un poco con el tema, porque sí quiero generar un poquito de análisis sobre, porque dicen que divide y vencerás, y en un caso como el Partido de Liberación Nacional, donde se escuchan 11 precandidatos a la República, ¿eso es bueno o malo para un partido? ¿Beneficia o afecta la discusión de un partido? No hablemos de la democracia porque, bueno, don Rotzai dice que en democracia más es mejor. Sin embargo, hay quienes discrepan y dicen que no, que ese es un problema también. ¿Qué opina usted, Mire, don Alejandro? Yo creo que efectivamente, si tenemos un 65% de los costarricenses que no simpatizan con ningún partido, los partidos tienen que ampliar, como decimos, el naipe electoral al máximo para efectivamente darle opciones al electorado de poder identificar no solo, digamos, la persona, sino también, diría yo, la agenda y los equipos que puedan estar detrás de esos candidatos y candidatas para efectivamente poder darle solución a esas expectativas de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que entre más opciones tenga el ciudadano, tendrá mayores posibilidades de poder sentirse representado o identificado al menos con alguna de esas opciones. Ahora, no necesariamente todas las personas que manifiestan interés dentro de un partido van a formalizar una precandidatura. Y eso es importante señalarlo porque muchos de ellos podrían estar haciendo también un cálculo de que sean objeto de negociación con algún otro precandidato o precandidata para lograr ir generando lo que efectivamente va a ser necesario en esta campaña, que son un poco esas negociaciones, esos acuerdos, esas alianzas y coaliciones que se podrían dar. Pero hay que decir lo siguiente, este proceso electoral es de 3 tiempos, para que no nos agotemos y nos administremos. Exacto. Un primer tiempo son las precandidaturas, o sea, los procesos de convenciones internas de los partidos. A lo que vamos a entrar en unos pocos días. En lo que ya, desde ayer, que ya se lanzó un primer precandidato, oficializó su intención, sí, ya prácticamente, digamos, empieza esa carrera. Ese es el primer tiempo en el cual veremos ciertamente cuál será el precandidato o precandidata con mayor respaldo que representará a cada una de las monedas partidarias. Un segundo tiempo que va a ser la primera ronda electoral, ¿verdad? Y va a haber un tercer tiempo, para mí eso es previsible, diría yo, que va a ser la segunda ronda. Y entonces el tema de las alianzas y las negociaciones no solo hay que verlos de cara a las convenciones internas, sino hay que verlo de cara a las segundas rondas,
¿Por qué? Porque ciertamente aquellas opciones electorales que no pasen a una segunda ronda tienen un margen de negociación vital para los que sí pasaron a una segunda ronda, lograr los apoyos para hacerse con el triunfo. Y esto obviamente los compromete a tener que generar espacios de participación y modificación en sus agendas si es que llegan a ganar o para efectos de la moneda electoral que vaya a ganar. Entonces lo digo porque ciertamente lo que hoy tenemos es apenas el inicio de un proceso y va a ser un proceso, creo yo, en medio de una pandemia, eso no podemos obviarlo, en medio de una crisis o de varias crisis, si queremos ser todavía más amplio, y también diría yo, en un contexto sin precedentes, porque además el 50% de los electores van a ser personas jóvenes. Y eso, por supuesto, va a enriquecer ese proceso también de decisión a nivel popular. Pero teniendo muy en cuenta que a nivel electoral siempre hay 3 elementos muy importantes que tenemos que lograr visualizar. La primera es que los miedos juegan en las campañas. Por eso vemos que, por lo general, los temores en torno a un candidato o una candidata, etcétera, están y van a estar presentes en la campaña. Un segundo elemento va a ser el tema emotivo, especialmente en medio de una crisis, eso es innegable. Y el tercero es un tema racional. Y la pregunta siempre va a ser, en términos de la decisión que cada uno tome, que no es conveniente solo apoyarse en los miedos o en las emociones o en la racionalidad. Hay que hacer una combinación para tratar de buscar, digamos, diría yo, la mayor subjetividad posible para tomar la mejor decisión desde el foro individual de cada uno. Vea, permítame decirle cómo va esto, porque aquí, bueno, quiero agradecer a los televidentes que siempre están atentos. Gianca dice, río revuelto, ganancia pescadores, ¿verdad? Don José Alberto Leal dice, por supuesto que ninguno. Fer Solera dice, buenas noches, por el PLN, José María Figueres. Wilmar Alvarado dice, Claudio Alpizar es un candidato con ideas. José Román Quesada dice, Sergio Mena del PNG. Sebas dice que don Claudio. Lucía Mena dice, ninguno, todos van solo para sus propios beneficios. Lo que está diciendo dice es que sí hay precandidatos y hay precandidatos en este momento, bueno, más de lo que cualquier persona puede manejar, diría yo, o al menos porque siempre se dice que aquí hay dos partidos que hacen convención y es al menos que la manejan en el caso de Liberación Abierta, ¿verdad? Que cualquiera puede ir a votar, aunque digan que firman la adhesión o como sea, que es una convención abierta. Entonces allí uno dice, bueno, no necesariamente son ellos mismos los que están eligiendo, sino digamos quienes llegan a votar. Don Rodrigo Peña, déjame ver, Paul Vicente. Orlando Jiménez dice que no hay por quién votar. Don Orlando dice que al gobierno no le interesa, que lo único que le importa, no le interesan las empresas pequeñas y medianas, empresas hundidas, dice, y en la pobreza. Don Juan Campos, que definitivamente llegan a hacer negocios porque tienen que recuperar lo invertido. Y dice, cuando un candidato tiene que pagar 25 millones, ya desde ahí se ve que es un negocio, dice, y que no llegan a gobernar, sino a hacer negocios. ¿Qué opina? Bueno, había una primera declaración que hablaba de río revuelto, ganancia pescadores. Así pero es. hay un fenómeno que los pescadores entenderán muy bien, que es cuando los pescados se esconden, o los peces, mejor dicho, se esconden. Y entonces, por lo tanto, aquí tenemos un 65% de esos peces que no quieren caer en redes. Y entonces puede ser que logren esconderse o logren, digamos, alcanzar mayor profundidad. Y esto lo digo entonces porque me parece interesante, más allá de un reflejo muy preliminar que por supuesto hacemos para efectos de ese intercambio de ideas, es que va ganando el ninguno. Si yo más o menos no fallé en mis matemáticas, con lo cual coincide la estadística de los diferentes Pero vea estudios cómo de opinión. Vea cómo para todos hay.
Olger Alejandro Brenes dice, buenas noches, mi familia está con Erwin Macís y la gente de la unidad. Ve, y don Jorge Alonso dice, los mismos de siempre. La política está enferma y podrida. Ese tipo de comentarios. Yo le voy a decir varios elementos en las cuales entiendo y me identifico plenamente con varios de estos comentarios en torno a la preocupación de la situación política, porque algunas personas creen que la principal crisis es económica, por el tema del desempleo, por el tema también de la disminución dramática de la actividad económica. Otros creen que puede ser social, por el tema no solamente de la desigualdad, el propio desempleo que también entra en el área social, sino inclusive temas de inseguridad, el tema de educación, a propósito de que desde hace un año el MEP ha mostrado una absoluta, diría yo, incapacidad gerencial para lograr haber aprovechado este año, como sí lo hicieron algunas de las escuelas y colegios públicos y privados y las universidades públicas y privadas. Ciertamente el MEP ha mostrado, y lo digo porque hoy escuché a la viceministra en la conferencia de prensa a mediodía tirando datos casi como para que no le pregunten, pero claramente evidenciando que ha habido una absoluta incapacidad para no solamente recortar la brecha, sino para utilizar las nuevas tecnologías en una situación como esta. Pero regresando al tema, me parece que ciertamente tengo que coincidir que la política está enferma, pero es una responsabilidad no solo de los políticos, es una responsabilidad de los ciudadanos también, especialmente aquellos que no solo no participan en términos de los partidos, sino que tampoco participan en las elecciones. Y esto lo digo porque yo haría una pregunta en este momento. Aquellas personas que se abstuvieron de votar en las elecciones pasadas, diciendo es lo mismo, siempre va a haber un poco este discurso de que no hay diferencias, etcétera, me pregunto, ¿no creen que en esta situación, verdad, ciertamente la mayor participación hubiera al menos demandado en los procesos internos de partido, en la primera ronda, una mayor exigencia ciudadana, no solo en los candidatos? Y yo quiero decir esto porque siempre como que centramos la atención presidencial en términos del candidato presidencial, sino también en las fórmulas de vicepresidentes, en las agendas, en los planes, pero también, ojo, en los diputados y diputadas, ¿verdad? Que no se nos olvide eso. Porque no se trata de decir, como todos son iguales, entonces no participo. Eso es muy fácil. Lo difícil es efectivamente lograr identificar dentro de ese conjunto cuáles son las opciones que mejor representan las preocupaciones, los intereses de los diferentes sectores, porque la política está llena de intereses. En la pluralidad de intereses y de participaciones está la riqueza en la toma de decisiones. Por eso no se trata de decir que de la política hay que sacar a unos o a otros, no, es que tienen que estar todos, pero tienen que estar bien balanceados. Y un último detalle que me parece también importante en este contexto. Creo que los partidos y el tribunal, que no se nos olvide el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene un rol muy importante, especialmente después de lo que hemos visto en otras latitudes, es que los partidos hoy día tienen un reto no solo de decir que se inscriban la mayoría de los partidos, sino inclusive de explicar esto que decía uno de los televidentes. Por lo general le piden a los precandidatos aportar el monto para financiar la primera ronda o las convenciones internas. Hay que democratizar los partidos políticos, no se le puede poner un precio a la participación dentro de los partidos. Esto el tribunal debería también entrarle, pero también hay otro elemento que yo quiero aquí señalar, cuidado con el financiamiento de los partidos, especialmente porque acabamos de tomar la decisión de recortar financiamiento a las campañas electorales. Entonces, eso está muy bien. Pero cuidado, y por recortar por un lado la contribución estatal, se nos meten otros sectores oscuros a financiar los partidos políticos. Perdón, hablémoslo sin rodeos, y lo digo con toda claridad, porque aquí en este espacio se ha dicho, hemos traído a representantes del tribunal, el señor Rotzai Rosales, politólogo, a quien conocemos y realmente hemos visto trabajar ese tema de los financiamientos de los partidos políticos, y lo ha dicho con mucha claridad. Lamentablemente, cuando se habla del financiamiento de los partidos políticos y los riesgos que se corren, es como tristemente muchos de ellos se han convertido o le abren las puertas. Y usted dice asuntos oscuros, ellos lo dicen más rápido y más claro. Es peligroso que se conviertan en lavanderías del narco.
Mire, así lo han mencionado ellos sin pelos en la lengua. No solo lavanderías, hay otras amenazas importantes. El tener que comprar favores políticos para flexibilizar o favorecer ciertas decisiones, y por supuesto todo el tema del lavado de dinero, pero también de la participación, y en esto hay que ser muy cuidadosos, la participación en la toma de decisiones de personas ligadas con el crimen organizado en este país, que tienen muchas caras. Y lo digo porque en el pasado se ha dado, estoy seguro que se sigue dando, y hay que tratar de reducir eso en el futuro. No diciendo que todos los que están en política tienen ese interés y tienen esa participación, no, pero teniendo mucho cuidado. Y yo quiero decirlo también lo siguiente. Este gobierno se autodenominó del Bicentenario. Yo tengo serias dudas que realmente esté aprovechando lo que significa el Bicentenario en términos de los retos que tenemos y los retos que se vienen. Lo digo porque en realidad en la práctica este gobierno ha sido el de las reformas fiscales para, de alguna manera, el balance de las finanzas públicas. Y diría también la participación en la toma de decisión de ciertos sectores muy puntuales, y por eso vemos que hay un desbalance en la toma de decisiones del gobierno. Pero pasando a este gobierno, el próximo gobierno va a ser el gobierno de la pospandemia, y el pospandemia tiene que ir en esta línea. Vean, todos los organismos internacionales plantean que los países tienen un umbral de entre 4 y hasta 10 años para poderse recuperar de toda la problemática que ha generado el tema del COVID. ¿De qué depende que sean de 4 años a 10 años? De la toma de decisiones internas, de la calidad de las decisiones internas que se tomen. Y esto lo digo porque entonces creo que ciertamente ya no se trata solo de que si la OSD, ¿verdad? O por allá el tema de los objetivos de desarrollo sustentable. Se trata de que realmente haya refresquemos nuestro pacto social, revisemos nuestro plan, nuestro modelo de desarrollo, pero entendiendo la necesidad de la convivencia democrática en nuestro país. Porque no se nos puede ir la carga de la toma de decisiones a favorecer a unos sectores y perjudicar a otros. Ahí es donde quisiera que, por favor, tratemos de entender. Hace, digamos, ya como algunas elecciones para acá, el votante, bueno, vivimos el fenómeno que ya no es tan fenómeno, pero de la segunda ronda, donde ya Costa Rica, definitivamente, como usted dice, tiene 3 tiempos electorales. Sin embargo, cuando llegamos al segundo tiempo, que es pasar a segunda ronda, el votante no llega a votar ni siquiera por aquel famoso menos malo. Llega a votar para que no llegue X o Y. Entonces, es un voto a la negativa, no es un voto a que voy a elegir a este porque es la opción, porque creo que va a llegar, sino porque puede hacer mejor las cosas, sino es un voto a evitar que llegue el otro. O sea, ¿cuánto de este pensamiento y cuánto de este tipo de voto nos está afectando en este momento para tomar buenas decisiones electoralmente hablando? Miren, mucho, porque recuerda que yo le dije que teníamos un poco esa carga de los miedos, por un lado, las emociones y la racionalidad. Y creo que cuando tomamos decisiones en torno, no en positivo, ¿verdad? En torno a cuál es el candidato o la candidata que más puede favorecer esta agenda o que más puede tener una capacidad de construcción de sinergias a nivel, no solo interno, ojo, también a nivel internacional, porque la crisis no solo la tiene Costa Rica, y cada país está logrando no solamente ir viendo cómo soluciona, sino cómo y qué fórmulas están utilizando otros países para ir atenuando y administrando la crisis. Entonces cierro ese paréntesis para decir lo siguiente. Creo que en la pregunta que usted nos plantea, tiene que haber una agenda positiva, en términos constructiva, en torno no solo a las fortalezas de las diferentes propuestas, tanto candidatos como agenda, como equipos, sino también desde la perspectiva de tener cuidado en no caer en esa polarización prefabricada. Y voy a decir prefabricada, ¿por qué? Porque en las segundas rondas
La lógica es, si no logro atraer a través de mi agenda, mi Mis propuesta, ideas. voy a erosionar el respaldo al candidato adversario, generando miedos y temores. Y entonces, claro, caemos en esta realidad que usted apunta, que es una realidad, y es, yo no voto por este candidato porque sea el candidato o la candidata eventualmente que representa mejor, sino porque no quiero que quede el otro. Y bueno, creo que la elección pasada también fue un reflejo de eso. Exacto. Yo creo que por eso hablo digo que de la estamos cayendo en eso. importancia de las sinergias, de la construcción de consensos, de la negociación, del cumplimiento y lograr honrar esos acuerdos, porque yo nada hago con llegar a un acuerdo con usted, Isabel, si a la vuelta de la esquina lo traiciono. Y con otro elemento que se me ha quedado hasta ahora fuera de la agenda, Isabel, porque he hablado mucho de los sectores, pero ojo a las regiones, a los territorios, porque ya hemos visto en pasadas elecciones cómo también esa elección se polariza en torno no solamente a ciertas áreas geográficas y regiones y territorios. Entonces creo que aquí tenemos que entender que el país tiene muchas realidades, no solo a nivel de sectores, sino de territorios. Y realmente cualquier propuesta tiene que ser una propuesta inclusiva, integradora. Y yo le voy a decir, me parece hoy día, hay un eslogan, una frase que utiliza las Naciones Unidas con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es que nadie se quede atrás. Entonces, ¿cómo logramos no solamente impulsar sectores, sino cómo logramos encadenar, incluir a todos para que nadie se quede atrás? Porque aquí no podemos seguir pensando en sectores que tienen un motor jet, ¿verdad?, de generación, de actividad económica, riqueza, y luego en la otra ala tenemos un motor de hélice, porque en todo el país va a dar vueltas, uno empujando más rápido que el otro. Aquí tenemos que lograr balancear las cargas y no se trata de una carrera de velocidad, se trata de una carrera de resistencia en el cual entendamos lo siguiente, y yo utilizo este ejemplo que es muy tico. Aquí no se trata de que empujemos la carreta, porque cada uno podría estar empujando la carreta en diferentes direcciones y la carreta no avanza. Se trata de que estemos claros hacia dónde tenemos que empujar la carreta. Y ese hacia dónde tenemos que empujarla hay que entenderlo de una manera muy contundente, muy clara. La gente va a empujar la carreta si el camino hacia donde va a salir la carreta no le perjudica, no le obstaculiza su situación. Por eso es tan importante la construcción de consensos, el diálogo y la negociación. Definitivamente, pero vamos a retomar eso. ¿Cuál es el papel real que juega la polarización en el electorado y el papel que juega como estrategia electoral en algunos partidos? Juega la estrategia, pero además también tengo que decir dos elementos que no dependen solo de los partidos políticos. Depende de los ciudadanos y los medios de comunicación. Incluiría también las redes sociales. Porque cualquier polarización hay que entenderla no solamente en términos de intereses, sino también en la calidad de información que están consumiendo y la perspectiva de realidad que cada uno tiene. Entonces, lo digo porque vea usted cómo ha afectado no solo en Estados Unidos, sino que me preocupa que pueda afectar en nuestro país todas esas teorías de conspiración que andan gravitando en el ambiente. Creo que es absolutamente necesario que realmente haya un pacto entre todos los sectores, incluyendo la ciudadanía, por demandar información de calidad, cierta, pero también desde esa perspectiva no solamente los medios y las redes sociales tienen una responsabilidad, sino los ciudadanos. No pueden los ciudadanos equiparar una fuente de información de un medio de comunicación formal con simplemente un rumor en redes sociales. Y a partir de eso tomar decisiones. Cuidado, ojo a eso. Este año es un año de poder, cada una de las personas es su responsabilidad informarse de una manera no solo fidedigna, sino balanceada. No se trata solamente de informarme de la fuente que me reproduce lo que yo creo. Tengo que lograr acceder a la mayor diversidad de fuentes fidedignas que me permitan realmente tener una retroalimentación, que me permita una decisión no solo, diría yo, responsable, sino balanceada. Aquí no se trata simplemente de yo creerle todo a Isabel o todo creerle a Alejandro, sino nutrirme precisamente de los diferentes temas, las diferentes perspectivas para yo afinar la mía. Ahora,
Costa Rica económicamente no está bien. Tenemos problemas económicos serios. Es más, algunos dicen que prácticamente el país está en quiebra y se dicen muchas cosas. Pero, ¿cuál es el costo de una segunda ronda electoral económicamente hablando? ¿Qué representa eso para la economía del bolsillo de los costarricenses? Si el electorado se preparara, analizara, atendiera no el sentimiento, sino la razón, o buscara en medio de todo opciones reales que les dé la seguridad, porque por ejemplo, a como está el país en este momento, y usted escucha a la gente, porque aquí yo estoy viendo los mensajes de los televidentes y por Dios, hay gente que dice Nueva República 2022, dice no hay más que hablar, muy bueno, dice ese señor. Aquí dice José Román, no, perdón, aquí estamos, un caballero de apellido Picado, dice liberación es lo que necesita Costa Rica. O sea, aquí hay para todos los gustos y colores, y por eso es que dije, quiero saber cómo ve el electorado y a quién apoyaría las personas, los televidentes que nos están viendo, para ir conociendo más o menos hacia dónde se van dirigiendo algunas fuerzas y ver el movimiento de las personas. Pero, ¿qué pasa con todos estos partidos inscritos y otros que están por inscribirse? Que aparezca alguien que no es una persona conocida, que definitivamente viene y dice lo que la gente quiere oír y que la gente le cree. Porque usted me dice, tenemos 3 rounds. Pero si Costa Rica se decidiera a la primera, usted lo ve muy difícil. Miren, yo lo veo... Si existiera un candidato que convenciera llegando. Bueno, voy a responder en el orden que usted me planteó las preguntas. Adelante. La primera es, yo no le pondré un precio a la democracia en términos del costo de una segunda ronda. Además, ya está presupuestado eso. Y es más... Pero igual hay que pagarla. Igual tenemos que pagarla, pero ese presupuesto ya está. O sea, el que no se vaya a realizar una segunda ronda, a mí no solamente lo veo poco viable, sino que mi preocupación sería en términos no económicos, sino que efectivamente se haya logrado que la persona que lograra en una primera ronda más de un 40% de respaldo popular, realmente lo haga teniendo un poco todas estas, digamos, sensibilidades que he planteado a lo largo del programa. Yo no lo veo viable, por lo menos hasta ahora, pero para eso son los costarricenses los que tienen la última palabra. Y creo que cuando estén más o menos las candidaturas definidas y tengamos, diría yo, los estudios de opinión, las encuestas, para un poquito ir midiendo los resultados, y no es creerle a una encuesta, es ver la tendencia que las diferentes encuestas nos señalan. Sí, es muy porque importante. con el tema de las encuestas... Sí, y en el pasado ya hemos visto que las encuestas, no es por criticarlas, pero es una foto del momento y ciertamente las cosas van cambiando. Entonces hay que lograr identificar las tendencias. Pero cerrando el tema de las encuestas, yo quiero decirle lo siguiente. Hay un peligro en nuestra democracia de los populismos. O sea, pueden ser de izquierda, derecha. Populista es aquel que le dice al electorado lo que quiere oír y lo convence. Ciertamente, pero yo creo que a estas alturas, en medio de una crisis como la que estamos, sabemos que no hay salidas fáciles. Aquel que crea que a estas alturas depende de una persona al que logremos superar la situación, habría que decirle que cajita blanca, ¿verdad? Pero con esto no quiero bajar la importancia a la política, no, todo lo contrario, hay que sumársela. Pero hay que entender lo siguiente, a problemas complejos, soluciones complejas. No hay soluciones simples, no hay en política la capacidad de tomar una decisión que beneficie a todos. Esto es como un motor. Cuando usted ajusta por acá, se puede desajustar por allá. Entonces usted tiene que estar permanentemente ajustando el motor para poder lograr que ese motor dé resultados eficientes. Si usted de repente no logra estar haciendo ese ajuste, entonces usted va a notar que hay un desbalance, hay una afectación y probablemente un daño en el motor, que es lo que estamos viendo cuando tenemos que decir lo siguiente, cuando tenemos cada vez un sector de la sociedad que va perdiendo la confianza, ya no solo en los políticos y en los partidos, sino en el sistema político. Y eso preocupa mucho,
porque entonces ya no solo se abre la posibilidad de los populismos, sino de aquellos líderes autoritarios. Y este país es un país democrático que se entiende negociando. Aquí nadie le gusta que le golpee la mesa la contraparte. Entonces yo creo que hay un elemento. Y lo otro es que yo creo que efectivamente no podemos dejar fuera que las soluciones, claro que son decisiones internas y nosotros tenemos que promoverlas, pero por favor, no dejemos de prestarle importancia también a los temas internacionales para poder ir identificando como otros países, algunos cooperantes, algunos no tan cooperantes, pero van logrando encontrar soluciones más eficientes para ir resolviendo los problemas. Con esto no digo que las decisiones políticas tengan que copiarse del extranjero, no, pero tenemos que poder ir logrando ajustar, a entender cómo el ajuste de los otros motores puede tener algunos indicios que nos permitan facilitar el ajuste de nuestro propio motor, que es precisamente la crisis en la que estamos. Definitivamente, vemos a cada uno de los televidentes. Es hermoso ver a las personas cómo se van vinculando, porque si no nos preocupamos por un consenso y buscar esa figura que efectivamente pueda venir a ayudar a hacer crecer y a sacar en alguna medida a Costa Rica adelante, ¿cuánto más puede aguantar el país en la condición en la que está? Mire, yo creo que ya el país no aguanta, yo creo que más bien hemos pospuesto muchas decisiones, por eso yo he insistido en el tema del bicentenario como una oportunidad no para celebrar, porque no estamos en momentos de celebración, sino por un momento de reflexionar, analizar, discutir y decidir hacia dónde queremos que llegue el país, porque le voy a decir una cosa, Isabel. Una de las preocupaciones también que yo tengo es que no se trata de que sigamos pensando en bloques de tiempo de 4 años. Entonces pensemos, es que la administración que sigue y qué es lo que propone el presidente. No, se trata de que podamos entender cuál es la visión que tiene que tener el país y cómo los gobiernos se tienen que sumar en lograr esos objetivos nacionales, cómo lograr definir eso. Y eso no es un tema que lo defina un presidente, una asamblea legislativa, es un proceso amplio. Así es. Por eso yo he insistido que los procesos de diálogo no son diálogos de coyuntura porque hay tensión y hay protestas en las calles o porque el gobierno viene perdiendo popularidad. No, el proceso de diálogo tiene que ser un proceso de permanente que contribuya a enriquecer el proceso de toma de decisiones. Y ese proceso permanente que el gobierno no ha querido realmente ejercitarlo, no se trata de que ahí discutan. No, es que los acuerdos que se toman ahí, el gobierno tiene que honrarlos, porque es acuerdo nacional. Entonces, el gobierno no es un gobierno autoritario que dice, a mí me eligieron, entonces yo, como a mí me eligieron, tomo las decisiones que yo crea y todos los demás se callan y se adaptan. No, aquí de lo que se trata es de buscar efectivamente esos acuerdos, esa gobernabilidad que requiere el país. Pero yo también diría lo siguiente. Creo que esos procesos, porque algunos podrán decir mucho diálogo, digamos, y no logramos aterrizar. Bueno, yo creo que en nuestro país el tema es que aunque hayan muchos estudios y se haya dialogado mucho, hay una ruptura a la hora de tomar decisiones. Por eso la importancia del proceso electoral. Y ojo a esto, a las habilidades y capacidades y competencias políticas de quienes quieren acceder a los puestos. Si usted tiene un padecimiento cualquiera, Isabel, usted no va a ir a buscar un arquitecto, usted va a ir a buscar un médico que tenga las habilidades, los conocimientos y las capacidades para poder tratar su padecimiento. Entonces creo que ese mismo principio es el que debemos utilizar a la hora de escoger cuál va a ser la persona, no solamente que pueda ayudar en ese proceso de toma de decisión, sino finalmente en algo que me parece más importante todavía, en poder construir esa visión de país que no la tenemos. Si yo le digo a cada uno de los que nos oyen, ¿en dónde va a estar Costa Rica en 10 años? No puede ser que cada uno empiece a imaginar y soñar. No, se trata de que tengamos una claridad de cuáles son los derroteros que este país tiene que alcanzar en materia política, en materia social, en materia económica. Ese es el reto del bicentenario. Pues aquí don Olger Brenes escribe y dice, un candidato bueno para el país solo no hace nada.
¿Es un sistema presidencial puro o mixto? Es la opinión de don Olger. Y Gustavo Fernández dice, es correcto, dice, hay que hacer un examen de cómo hemos actuado como sociedad y ver el peligro en que podemos caer si no reaccionamos. Así es que yo diría, dice, que puede ser la última oportunidad de nuestra sociedad, dice don Gustavo Fernández. Creo que hoy, la verdad es que lo que buscamos es que ustedes y yo podamos comprender que ya suenan las banderas, ya suenan los ruidos, ya la campaña electoral ya inició, aunque no lo veamos tan así, pero ya hace mucho rato está en campaña muchas personas. Esperemos saber qué va a pasar y lo importante es que nosotros, los votantes, que somos quienes decidimos, tratemos de estudiar y analizar muy bien nuestro voto y no permitir que definitivamente llegar a las urnas en el 2022 pensando en que voy a votar por para que no llegue sino que lleguemos decididos a votar por aquel que consideramos es la mejor opción que se tiene para Costa Rica y por supuesto para cada familia. Don Alejandro, muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias por la invitación. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Los invitamos mañana a las 8 de la noche, si Dios lo permite, Sin Rodeos Municipal. Y el día jueves estará con nosotros el señor Rolando Laclé. Que pasen muy buenas noches. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político,